Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 13 de San Lucas. En este momento también quiero mandar primeramente saludos a todos nuestros hermanos en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y todos los países donde nos escuchan en habla hispana. Les mandamos un caluroso abrazo desde la distancia. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar en este momento a leer este bello capítulo y les pido pues que pongamos mucha atención y leamos juntos si tienen ahí su Biblia con ustedes. Vamos a comenzar. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás, porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con estas comparaciones. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala 1 año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que sí dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba encorvada, que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado y dijo a la gente: hay 6 días que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que lo sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se la debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpear y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará:
no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí, todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. En ese momento, unos fariseos llegaron a avisarle, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús le contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y el tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso, ustedes se quedarán con su templo, pues, se los digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ponen cuidado, mis hermanos, a la palabra de Dios de hoy día en este Santo Evangelio, en los primeros versículos hay personas que tienen miedo, ¿verdad?, de que Jesús sea apresado y asesinado, de la misma manera que muchos otros habían sido asesinados, como lo podemos ver aquí en los primeros versículos. Dicen los primeros versículos, en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó, ¿creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Sé que muchos que iban con estos mensajes ante Jesús, ¿verdad, mis hermanos?, para que él tuviera un poco más de cuidado y no ser asesinado de la misma manera. Pero sin embargo, Jesús, fíjense la contestación que él les da, que a poco creen que aquellos que habían sido asesinados habían corrido con menor suerte que los que estaban allí. Jesús les dice, si ustedes no renuncian a su mal camino, ustedes perecerán igual o peor. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús? Que renunciemos también nosotros ahorita que estamos a tiempo de todo nuestro mal camino. Todas estas cosas, mis hermanos, son para que nosotros veamos más adelante un futuro, cómo será de agradable si nosotros tenemos un buen comportamiento ante el Señor. De lo contrario, ya sabemos a dónde vamos a ir. Dice más adelante que también nuestro Señor hizo una curación a una mujer que estaba encorvada y no se podía enderezar de ninguna manera. Y Jesús la cura de su enfermedad en día sábado. Y el jefe de la sinagoga se enoja porque hace curación en sábado. Y le dice a la gente, hay 6 días de la semana que ustedes pueden venir para que sean sanados. Pero por favor este día, respétenlo. Hermanos, en realidad sí era bien importante que el sábado lo respetaran más que todos los judíos, porque era una ley, era un reglamento de Dios que le había dado a Moisés para que se los enseñara a todos los judíos. Pero sin embargo, Jesús les dice, si ustedes tienen un buey o un burro, ¿acaso no lo sueltan para llevarlo a beber agua, para llevarlo a pastar, para llevarlo a que se alimente? ¿Acaso no lo hacen porque es día sábado? Lo hacen. Y sin embargo, esta mujer estaba atada por el demonio desde hacía 18 años.
es hija de Abraham también. ¿No es necesario que ella sea curada de su enfermedad? Claro que sí. Entonces, Jesús hacía las cosas, mis hermanos, no porque quería faltarles al respeto, ni faltarle el respeto al mismo Padre Dios. Él vino a darle un nuevo giro a todas las cosas que existían en aquel entonces. Reglamentos que los mismos judíos a veces ponían a las demás personas, los obligaban a realizar nuevas normas que ni siquiera estaban escritas en el libro de la ley. Entonces Jesús vino a darle un cambio a todo ello. Y Él se los decía en sus caras. Él no andaba nunca escondiéndose de nada ni de nadie. Más tarde vemos las parábolas que Jesús les explica aquí a esta gente que lo está escuchando. Dice, Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su jardín, creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaban en sus ramas. Esa semillita, si ustedes conocen la semilla de mostaza, es una semilla muy pequeña. Sin embargo, dice que este hombre la sembró en su jardín y creció tan alta que los pájaros del cielo llegaban y se posaban en sus ramas. Así será el reino del cielo. Por muy pequeños que seamos, por muy pecadores que a veces nosotros sigamos, si nos arrepentimos de todo corazón, seremos llevados al cielo. Nos posaremos así como esos pájaros se alegran cuando ven esas ramas tan grandes y pueden hacer sus nidos ahí y tener sus pajaritos. Así nosotros, mis hermanos, seremos de grandes un día en el reino de los cielos. Será tan grande nuestra alegría que nunca se terminará. Y también, mis hermanos, pues dice del versículo 22 en adelante, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar, Señor, ábrenos. Pero les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí, todos los malhechores. Tengamos muy en cuenta, mis hermanos, que la puerta angosta es aquella en la que nosotros debemos dejar el pecado, dejar la tomada, dejar los malos vicios, todo aquello que nos aterra y que nos lleva directo por un camino muy ancho, ¿verdad? Ese camino ancho no es nada bueno para nosotros. Tenemos que buscar el camino angosto, el que nos lleva a veces tal vez por espinas, por lugares donde hay mucha roca, donde hay mucho tropiezo, pero ese es el camino correcto que nos lleva a Jesús. Busquémoslo y no importa que vayamos despacito, pero llegaremos a un lugar donde nos corresponda y con mucha alegría y con mucho amor y paz. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.